como lo anunciamos, estamos de vuelta en Perspectiva Judicial en nuestro segmento El Otro Enfoque. Y hoy tenemos el honor de recibir aquí con nosotros al magistrado Yotin Curi, juez del Tribunal Constitucional, con quien vamos a estar hablando de temas interesantísimos y le damos la más cordial y afectuosa bienvenida a este espacio que también es suyo. Muchas gracias, Harold. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes en este programa que no había venido al observatorio. Así es. Ya era hora, ¿verdad? Ya era hora, sí. Y bueno, sí. Qué mejor momento porque ya nos toca hablar un poco de cuáles han sido los hitos, porque usted también ha tenido el privilegio de servirle a su país como uno de los primeros jueces del primer Tribunal Constitucional. Entonces, para que quede en registro y la ciudadanía lo sepa, hablemos inicialmente, para introducir esta entrevista, de los hitos o pasos más importantes del Tribunal Constitucional desde su conformación. Perfecto. Fíjate, precisamente, tal como tú señalas, es un honor, un privilegio ser parte de la primera matrícula del tribunal, porque es a nosotros a quien nos ha tocado sentar las bases, establecer la jurisprudencia por la cual eventualmente puede guiarse o no, porque siempre se puede modificar el criterio jurisprudencial, pero es sentar las bases de esta jurisdicción de la cual se venía debatiendo desde la década de los años 80. Recuerden ustedes que en el 78, siendo el doctor Salvador Jorge Blanco senador, sometió un proyecto de ley para que se estableciera el primer tribunal de garantías constitucionales, que era como se llamaba entonces. Obviamente ese proyecto naufragó en las cámaras, nunca fue aprobado, y a partir de entonces se ha venido debatiendo la necesidad de crear una jurisdicción constitucional, y es finalmente con la Constitución de 2010 que ya la tenemos, y gracias al impulso que le dio el presidente Fernández ya en el 12, también que se designó los primeros jueces junto con encabezando el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera que es un tema realmente muy apasionante, es decir, no como Cámara o de la Suprema Corte de Justicia o Sala, como se le llama ahora. Hay quienes entendían, recuerdo en el debate, que no era oportuno crear una jurisdicción independiente, sino incorporarla como sala, como es el caso de Costa Rica. Yo decía que no. Yo me escribía entre aquellos que decían que es preferible un órgano extrapoder, que fue lo que finalmente se aprobó, que actúe de manera independiente. Y así ha sido, pero que yo recuerde, en la década del 70, el doctor Ramón Tapia Espinal escribió mucho sobre el tema, el doctor Pina Acevedo, ya todos fallecidos, mi padre también, propio Salvador Jorge Blanco, reitero, fue que yo recuerdo el primero en someter un proyecto de ley para que se incorporara a esta jurisdicción, pero ya finalmente en la Constitución de 2010 lo tenemos, y ya vamos a cumplir 7 años de funcionamiento, y creo que en términos generales se ha hecho una labor aceptable, buena, que la sociedad valora bien. Se ha ido creando una cultura constitucional y de apego a la Constitución a partir de la labor del tribunal. Sí, la verdad que sí, se ha ido creando poco a poco. Yo entiendo que pudimos haber hecho más, siempre es posible, todo es perfectible en la vida, pero el tribunal ha hecho una labor buena en estos 7 años que va a cumplir de funcionamiento. Fíjese que cuando hablamos de garantías de la Constitución, nos surge la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el ordenamiento jurídico dominicano cuenta con mecanismos eficaces para garantizar la subordinación de las normas a la Constitución? Sí, yo creo que sí. Nosotros tenemos un aparato jurídico bastante bien estructurado, bien concebido, en términos generales. Lo que pasa es que hay muchas quejas porque sabemos que hay muchos jueces que se apartan de su deber, y eso genera mucho escándalo, y ha ido creando, en cuanto al Poder Judicial se refiere, con el transcurso de los años, porque esto viene desde ahora, una mala imagen que resulta difícil revertir, pero creo que sí, que ha ido mejorando también la función jurisdiccional, pero siempre uno escucha quejas en la clase profesional, en los colegas, en los amigos, que siempre se quejan de que la justicia va mal, pero lo importante es que se
siga mejorando, que se designen buenos jueces, que se castiguen a aquellos que se desvíen en el ejercicio de sus funciones para poder preservar un órgano, un poder tan para mí es fundamental, porque si no hay justicia, señores, no funciona el aparato del Estado. Hasta la Biblia lo dice, que sin justicia nada funciona, de manera que creo que en términos generales se ha hecho una labor aceptable en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional también se ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que procurar porque eso siga mejorando, se siga fortaleciendo, porque, reitero, es un poder fundamental del Estado, el Poder Judicial. Magistrado, como estamos en estos momentos, vamos a decir en los inicios de todo un trayecto que dejará muchos frutos del trabajo constitucional, nos toca en este instante ver una cuestión en la cual los procesalistas y los constitucionalistas no se ponen muy de acuerdo, y es en el tema del control de la Constitución y del control de la constitucionalidad. Los procesalistas dicen que es casi lo mismo, pero cuando uno se da una revisadita del tema de la teoría del Estado, se da cuenta de que eso puede tener otras implicaciones, y ahora mismo hay discusiones que pueden estar tocando esos aspectos. ¿Entiende bien la comunidad jurídica, los abogados en ejercicio, los doctrinarios, esa distinción entre el control de la Constitución y el control de la constitucionalidad? Bueno, para mí esencialmente es lo mismo. El control de la constitucionalidad deben garantizarlo todos los tribunales, no solamente el Tribunal Constitucional, absolutamente todos, desde un juzgado de paz hasta la Suprema Corte de Justicia. El control de constitucionalidad, muchos lo asocian con el ejercicio de la acción directa. El ejercicio de la acción directa o control concentrado, nosotros lo tuvimos por primera vez en el año 1924, después de la desocupación de las tropas norteamericanas del suelo dominicano. Se incorpora el control concentrado cuando gana Horacio Vázquez. Estuvo vigente hasta el 30, si no me equivoco, el 28 o el 30, sí, hasta el 30. Cuando ya con el ascenso de Trujillo, el poder desaparece el control concentrado. Y vuelve a aparecer en el 1994, es decir, el 24, 70 años después. Ya había pasado la dictadura, la Constitución del 66, que es la que más ha durado de todas, porque la del 66 estuvo vigente hasta el 94, que es cuando se produce aquel pacto por la democracia, producto de una crisis electoral. Entonces ahí volvemos a incorporar el control concentrado. El control concentrado estaba entonces a cargo de la Suprema Corte de Justicia, hasta el año 2010, que pasa al Tribunal Constitucional. De manera que muchos conciben el control de la constitucionalidad, pero no es mediante el ejercicio de ese control concentrado de la acción directa de constitucionalidad. El control de la constitucionalidad se ejerce, debe ser, quien debe velar por eso son todos los tribunales. De hecho, durante mucho tiempo, después del 30, como les decía, el control por vía de excepción, es decir, con ocasión de un proceso o difuso, como también se le llama, es aquel que una de las partes invoca la inconstitucionalidad de una norma, si el tribunal la acoge y la pronuncia, se declara inaplicable la norma, para el caso concreto prosigue vigente. Cuando es mediante el control concentrado que la norma se declara inconstitucional, es expulsada del ordenamiento jurídico. Ese es el control kelseniano, que él fue el primero que propuso en los años 20 la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional, para que actuase como legislador negativo, expulsando del ordenamiento jurídico todas aquellas normas que no se avengan con la Constitución, con el espíritu de la Constitución. De manera que hemos evolucionado mucho en esa materia. Nosotros nos hemos incorporado finalmente a esa visión kelseniana, fundamentalmente ahora con la Constitución de 2010. Y se ha venido haciendo, el tribunal ha declarado inconstitucional normas muy importantes. Por ejemplo, así que recuerde rápidamente la del Colegio de Abogados. Recuerden ustedes que una oficina de abogados impugnó la ley del colegio porque no había sido aprobado en 2 legislaturas en el Congreso.
que hizo el tribunal verificó que efectivamente el trámite constitucional no había sido llenado de conformidad con el procedimiento y tuvo necesariamente que declarar la inconstitucionalidad de la ley 91, que era la que crea la ley del Colegio de Abogados, y fue necesario entonces, se dio un plazo para que se elaborara una nueva ley y se aprobara y promulgara, como finalmente ocurrió. De manera que todo ese producto de lo que estamos hablando, ese control concentrado de constitucionalidad, pero también el tribunal ha dictado muchas sentencias en ese sentido. Por ejemplo, el pago de los impuestos. Ustedes saben que había que pagar impuestos antes de retirar una sentencia si tenía condenaciones de suma de dinero. Pero muchas veces esas sentencias podían ser revocadas y la parte ya había pagado una cuantiosa cantidad dependiendo del monto. El tribunal también declaró inconstitucional esa ley y así muchas otras. De manera que es un mecanismo en el cual actúa como legislador negativo de conformidad con la visión que señala. Bastante interesante entre el control abstracto y el control en concreto. En concreto. Fíjese Sí. que estos son temas que a la ciudadanía le interesan bastante. Y también a nosotros nos gustaría saber un poquito más ya en otra dirección. ¿Cuáles son los criterios que ha asumido el Tribunal Constitucional para determinar quiénes tienen calidad para presentar una acción directa de inconstitucionalidad? Sí, muy buena pregunta. Fíjate, vamos a comenzar como era antes del 2010. El contexto es importante. Sí, el contexto. En la constitución anterior, es decir, la del 94 y 2002, que era la misma, lo único que se modificó fue el aspecto de la reelección, recuerden ustedes, en el 2002. Sí. Era quienes podían ejercer la acción directa, era aquella parte que tuviese un interés legítimo, parte interesada, era, el concepto de parte interesada era el concepto de parte interesada. Y la Suprema entonces lo abrió bastante, luego lo cerró y volvió y lo abrió. Y en la Constitución del 2010 en la última coletilla habla de que tenga un interés legítimo y jurídicamente protegido el que va a incoar una acción directa. Es ese interés legítimo y jurídicamente protegido una acción popular, una acción abierta que cualquier ciudadano puede ejercer. Yo no creo que ese haya sido el espíritu del legislador. Eso ha dado lugar a controversia, incluso actualmente en el interior del tribunal. Algunos magistrados consideran que interés legítimo y jurídicamente protegido es una noción abierta, indeterminada. Yo entiendo que no. Que interés legítimo y jurídicamente protegido es que aquel que impugna una norma tiene que demostrar que esa norma de alguna manera le afecta, porque de lo contrario el legislador no hubiese comenzado con una restricción. El presidente de la República, los presidentes de la Cámara y cualquier, ¿me entienden? Y cualquier persona que tenga un interés jurídico y legítimamente protegido. De manera que ese haber sido la intención del legislador constituyente, hubiese sencillamente establecido que cualquier persona puede interponer una acción directa, como lo es el caso de Colombia, que es una acción popular, cualquiera que desee impugnar y no tiene que demostrar nada. En el caso dominicano no. El caso dominicano es un sistema que no es ni cerrado como algunos ordenamientos, pero tampoco es tan abierto como el colombiano. Es un sistema semiabierto para mí, intermedio, que me parece muy, muy ajustado, porque sería impropio que cualquier persona, de manera frívola, sin ningún tipo de interés, venga y diga, no, yo no estoy de acuerdo con esta ley, y le impugne. Eso generaría, ustedes me entienden, un desorden, un caos, porque cualquiera esté impugnando normas y llenaría a la jurisdicción de trabajo de manera innecesaria. Yo creo que tiene que justificar un interés, como establece la parte infinia de la Constitución, cuando habla de quienes pueden interponer la acción directa. Y no cualquier persona, así, de manera irresponsable, vamos a decir, yo voy a impugnar esta norma, porque creo que no es conveniente, no. Tienen que demostrar por qué y justificar en qué medida puede lesionarte como ciudadano. Yo estoy de acuerdo con
Pero reitero, hay división en el interior de la matrícula. Yo no soy de los que cree que es una noción abierta, así como en el caso colombiano. Yo acabo de recordar, magistrado, Ujú. que con el Código de Procedimiento Criminal el único recurso o el único requisito para la apelación era colocar en el libro de apelaciones que se estaba en desacuerdo con la decisión. Exacto. Pasaría algo similar, Algo similar. si se queda, claro, si se queda imagínate, abierto. cualquiera dice por ahí, no, esta ley. Y hemos Y evolucionado. no presentan a veces ni argumentos ni nada. Es así, es así. Sí. Pero ese criterio que usted plantea resulta todavía más interesante cuando uno se encuentra, nos gustaría ampliar esa parte, Ujú. que el Tribunal Constitucional, con relación al tema de la acción directa, Ujú. entonces puede conocer de la cuestión. Sí, y mira, te voy a poner en qué caso se debatió eso, en el caso del difunto Rafael Flores Estrella, a quien conocí, era mi amigo también. Él interpone una acción, fallece. No recuerdo exactamente contra qué norma era, pero yo sí recuerdo la discusión en el tribunal. Bueno, debemos conocer esto, ¿no? Causa de inadmisibilidad. Sabe que hemos visto algunas decisiones del tribunal y nos gustaría saber cuáles son los criterios que ha asumido el Tribunal Constitucional Dominicano para determinar en qué casos se puede declarar inadmisible una acción directa de inconstitucionalidad. Bueno, una de las más socorridas es, por ejemplo, una acción directa contra una norma que no tenga carácter normativo ni alcance general. Por ejemplo, una acción directa contra un decreto de nombramiento, por ejemplo. Exacto, nombramiento, nombraron a fulano embajador en tal sitio. Eso, no, eso es inadmisible. Eso no tiene ni carácter normativo ni alcance general. O sea, es un asunto que debe ir al tribunal administrativo. Y debe ser enemigo suyo el que se oponga. Exacto, que se oponga. Por ejemplo, cuando no hay, como decíamos ahorita, ningún tipo de interés. Yo, como algo voy, por ejemplo, impugno una norma que tenga que ver con los médicos. ¿Qué relación tiene el que, por ejemplo, Yotin vaya a impugnar una? O sea, yo tengo que justificar un interés. Entonces, también eso es una causa de inadmisibilidad. En fin, las causas de inadmisibilidad varían cuando algo carece de objeto, no tiene interés objeto. Hay una causa de inadmisibilidad básicamente del derecho común, también se aplican en la materia constitucional.
depende del tipo de acción. Ya si se trata de un recurso de revisión, el plazo es fundamental. Tenemos un montón de sentencias diciendo que cuando ya están fuera de plazo es extemporáneo. Y así, todo va en función de del tipo de acción que estemos conociendo. Pero fundamentalmente son los mismos del derecho común. Las causas de inadmisibilidad, falta de interés, falta de objeto, ¿entiendes? La prescripción, el plazo prefijado. Es decir, son fundamentalmente las mismas. No crean ustedes que la materia constitucional es completamente autónoma, también se nutre mucho del derecho común. Es así, Sí. magistrado. Y en el caso de los actos administrativos de efectos particulares, ¿será verdad que siempre estos no son objeto, o no pueden ser objeto de una acción directa? Sí, para mí no son, ese es el criterio del tribunal. Pero reitero, algunos jueces entienden que nosotros debemos, incluso los actos particulares, conocerlos. Yo digo que no, porque eso forma parte de la esfera del tribunal administrativo. Estaríamos invadiendo las atribuciones de otro tribunal y al final todo terminaría siendo conocido por el Tribunal Constitucional. Imagínense ustedes que, como señalaba ahorita, cualquier decreto que no tenga la menor trascendencia pueda ser conocido allá. No, realmente, si algo de alcance particular no nos corresponde. Claro, ha habido excepciones. Por ejemplo, yo recuerdo un caso que conocimos, que fue el siguiente: un decreto que expropió unas tierras en Puerto Plata había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero por vía de excepción. Primero fue a Tribunal de Primera Instancia, fue a la Corte, fue a la Suprema y ahí terminó el proceso. Pero ese mismo decreto volvió nuevamente, posteriormente, en otra administración, a expropiar los mismos terrenos. Nosotros ahí dijimos, si bien es verdad que se trata de un efecto de alcance particular, que no tiene carácter normativo, de alcance general, en este caso estamos ante una palpable injusticia, porque ya esto fue conocido por todas las esferas del Poder Judicial y ahora nuevamente vuelve aquí, ahora como acción directa, y ahí hicimos una tutela judicial diferenciada. Conocimos el caso y declaramos inconstitucional el nuevo decreto, pero por esa particularidad, por esa diferencia con los otros casos. Y para eso existe la tutela judicial diferenciada. Es decir, respetamos el precedente, pero en este caso vamos a apartarnos porque tiene unas características particulares que ameritan que los conozcamos. Entonces, magistrado, ahí vimos la excepción. Hay la excepción en que nada es absoluto, en derecho 2 más 2 no son 4. Y al parecer, el mismo Sí. hecho de que aquí hayamos llegado a determinar esa excepción es parte de lo que nos hace comprender por qué en otras cortes constitucionales también se han planteado situaciones similares. En Colombia parece que también hay situaciones de esa naturaleza, e incluso recientemente en el IGLOBAL se hizo una tesis sobre ese punto y la hizo una joven muy talentosa, hija del magistrado Reed de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Es así. Magistrado, vamos a hablar ahora del tema de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional, Buen tema, sí. que es un tema en gran medida preocupante. Muy preocupante. Y que bueno, hemos hecho muchos esfuerzos por tener el Tribunal Constitucional y por dotarlo de esa autoridad, de ese poder que debe tener un órgano que tiene la misión de preservar la constitucionalidad. Correcto. Pero lamentablemente no todo es color de rosa. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar en el ámbito de las ejecuciones la eficacia de las decisiones del Tribunal Constitucional? Ciertamente, Harold, mucha gente se ha quejado allá de que no se le hacen caso a las decisiones del Tribunal Constitucional. Y cantidad de casos, de sentencias que han sido dictadas y no se ejecutan. ¿Qué ha resuelto el tribunal? Ha creado un reglamento y una unidad de seguimiento a las sentencias, en el que juega un papel preponderante el secretario y varios miembros del tribunal, para darle seguimiento y observar que realmente se cumplan, porque ese problema se obedece, la base de eso está en la falta de institucionalidad de nuestro país.
tenemos una estructura institucional muy frágil y esas son consecuencias del autoritarismo que ha prevalecido en nuestro país durante tantos años. Y estamos trabajando en eso. Lo que yo le puedo decir es que ya eso se está comenzando a implementar y a darle seguimiento. El mismo tribunal está velando porque esa situación cese, para que se cumplan aquellas decisiones que efectivamente muchas de ellas no han sido ejecutadas todavía por la renuencia de otros poderes del Estado. Precisamente Junior me externó una preocupación que tiene con relación a los casos en los que el Tribunal Constitucional difiere los efectos de la inconstitucionalidad y que ahí parece que en el ámbito de la ejecución hay serios problemas también. Sí, difieren los efectos muchas veces, como por ejemplo en el caso que señalaba ahorita, el Colegio de Abogados. No podemos declarar así, dejar de un día para otro al país sin Colegio de Abogados. Tenemos que darle un plazo de 3 años para que se vote una nueva ley, se apruebe, se promulgue. Entonces, por eso difiere a veces los efectos. Que por eso es perfectamente admisible en ese tipo de sentencias, porque ya se ponen en práctica en muchos otros países, y ahí hacemos también nos acogemos al derecho comparado, y también tenemos esa facultad. Pero esa es la finalidad, evitar crear un daño y dejar un vacío así de golpe. Por eso a veces se difieren los efectos. Fíjense que bien interesante eso que Harold le comenta, porque realmente hemos tenido extensas discusiones sobre el tema y hemos planteado mutuamente las preocupaciones que tenemos sobre el tema de la ejecución de las sentencias. Sí. Usted mencionaba hace un momento la sentencia, la acción directa que declaró inconstitucional la ley del Colegio de Abogados. Exacto. Y es un caso palpable que tenemos ahora, en el que el tribunal dictó la inconstitucionalidad, o bueno, declaró la inconstitucionalidad y estableció que se diferían los efectos de la inconstitucionalidad, pero no puso plazo. Exacto. O sea, no estableció hasta cuándo. Entonces, No estableció. esto genera una situación de inseguridad en la cual nos gustaría Debió saber. haber incorporado el plazo. Siempre debe haber un plazo. Pero, Entonces, en estos casos, ¿qué puede ser? ¿Cuál es la salida que tiene el Sí. ciudadano y cuáles porque si elementos puede establecer el tribunal para poder hacer efectiva y eficaz esa sentencia? bueno, fíjate, si deja el plazo abierto, ahí realmente queda como tú dices, un vacío, Una situación de una inseguridad. situación difícil. Y ese caso fue así. Pero yo creo que ya el tribunal, me parece que eso fue un desliz. Creo que ya el tribunal en eso no ha vuelto a incurrir más. Creo que fue en esa decisión nada más, y creo que no estableció el plazo, ¿verdad? Sí, No lo estableció. Difirió los efectos, pero no dijo hasta cuándo. Sí, para no poner una camisa de fuerza, pero siempre yo soy partidario de que exista un plazo. Otro aspecto que hemos ido corrigiendo es el tema de las 30. Recuerden ustedes que las 30 en materia privada se le otorga al accionante. Sí. El Tribunal Constitucional en una etapa determinada se lo otorgaba a instituciones sin fines de lucro. Ahora ya hemos recompacitado y se lo podemos otorgar tanto a las instituciones como al propio accionante. Yo siempre he sido partidario de que se le otorgue al accionante, porque como tú se lo concedes a una institución como el Cuerpo de Bomberos o cualquier otra, normalmente no lo reclaman, y eso debe ser del exclusivo interés del titular de la acción. Hubo una acción directa muy interesante que produjo que el tribunal se refiere al tema de los certificados no antecedentes penales, de nuevo, que decían procesos abiertos. Y me parece que el tribunal ya fijó una postura en la que la Procuraduría tiene que retirar esa tacha del ámbito de las personas, pero no basta con que se establezcan estas aclaraciones, por así decirlo, porque al final de la jornada a veces como que la autoridad pierde de vista qué tanto daño se le hace a las personas con este aspecto. Claro. El tribunal sí se ha pronunciado, porque es que a cualquiera le abre un proceso penal. Claro. Y más en un país como este, pero hasta que no haya sido condenado, no puede haber ninguna tacha contra ese ciudadano. Y aquí, ustedes saben que en un país como el nuestro, por quítame esta paja, impone un proceso penal. Entonces, también hay que tomar en cuenta las particularidades de nuestro país, la realidad, y por eso hemos sido cuidadosos al referirnos al tema, porque ustedes saben cómo son las cosas entre nosotros.
Sabe, magistrado, que una de las posturas de algunos juristas es que la cuestión del habeas corpus debió estar regulado por la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, porque como que no agota su desarrollo en el Código Procesal Penal. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que el habeas corpus es un asunto fundamentalmente de la jurisdicción represiva. La jurisdicción represiva, cuando la prisión es irregular, pero ocasionalmente me han llegado uno que otros asuntos allá que tienen que ver con eso. Pero a mí claro, tiene aspectos constitucionales también, porque la libertad personal es derecho, entonces usted tiene la libertad, es un derecho fundamental. Pero a mí me parece que eso más bien entra dentro del ámbito de la justicia represiva, la jurisdicción penal. Ahora ya lo que es la habeas data, de eso sí tenemos también una jurisprudencia bastante consolidada y otros temas. Y ahora que hablamos Harold, de derechos fundamentales, yo tengo la tesis, que no es compartida por algunos de mis colegas, de que no todos los derechos que nuestra Constitución enumera como fundamentales no son. Por ejemplo, para mí el derecho de propiedad no es fundamental, ni la libertad de empresa. Y están bajo el título de derechos fundamentales. O sea, para mí no es el lugar donde estén ubicados en la Constitución lo que le da el carácter, sino la naturaleza. Por ejemplo, tú no puedes comparar el derecho de propiedad con la libertad personal. El derecho de propiedad es un derecho constitucional, a mi modo de ver, pero no un derecho fundamental. Igual que la libertad de empresa, son más bien una libertad económica. Y tanto es así que con la nueva Constitución de 2010, la propiedad tiene una función social que no la tenía anteriormente, salvo la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch. De manera que el Estado puede perfectamente, ¿cómo te digo?, enajenar, disminuir el derecho de propiedad sensiblemente, sin que eso conlleve una indemnización. Por ejemplo, el asunto de las áreas protegidas. Yo tengo una finca, supongan ustedes, el Estado traza unas pautas y la declara área protegida. ¿Qué hacen los abogados? Es un tema muy discutido. ¿Qué van? Y dicen, no, a mí me han expropiado, a mí hay que pagarme esa tierra, porque yo no puedo hacer nada con ella. Mentira. Usted puede seguir disfrutando de su tierra. Lo que usted no puede hacer es lo que usted quiera, lo que a usted le dé la gana. Porque si bien es verdad que el derecho de propiedad fue un derecho absoluto en el Código Civil nuestro, porque la Revolución Francesa fue una revolución burguesa, hicieron los burgueses, y el derecho de propiedad jugó en ese momento realmente un papel estelar, pero ya con el devenir del tiempo y con la Constitución de 2010 que establece el carácter social o la función social de la propiedad, ya no es un derecho absoluto, entonces no es un derecho fundamental. Estamos cogiendo esto como modelo para yo explicarles a ustedes que en el caso de las áreas protegidas, el Estado puede perfectamente disminuir mi derecho como titular del mismo, y eso no supone para mí poder exigir una indemnización por expropiación. Y ahí tenemos... Es un tema hermoso. Yo escribí un pequeño libro el año pasado sobre ese tema. Se lo voy a enviar para que, donde yo analizo eso. Porque veía aquí en los abogados dominicanos una enorme confusión. Que confundían lo que es la función social con la expropiación. No. Nada que ver una cosa con la otra. Y esa confusión deriva a que todos cuando fuimos a la universidad estudiamos con el Código Civil de 1804, el Código Napoleónico, que establecía que el titular de la propiedad tenía el derecho al uso, a disposición, el jus abutendi, jus fruendi y jus utendi. Sí, pero eso ha ido evolucionando, producto del avance del constitucionalismo. Incluso yo he encontrado jurisprudencia en otros países donde he visto que aquel que tiene un predio, por ejemplo, y no lo cultiva, puede ser cedido a otro. El Estado puede asignárselo a otro. Eso no te da derecho a ti
oigan hasta dónde se ha llegado, sencillamente. Y eso nos viene del derecho romano. Yo encontré que en una obra, Noches Áticas, de Aulo Gelio, que en el derecho romano, cuando una persona no cultivaba la tierra, podía ser incluso, se le privaba del derecho al sufragio. Oigan ustedes, o sea, que esa función social de la propiedad que nosotros estamos conociendo ahora, eso viene de lejos, de muy lejos. Y los abogados, la inmensa mayoría, no lo conocen porque sencillamente entienden que, como es lógico, el Código Civil, o sea, que cualquier mínima lesión a ese derecho suponen que hay que indemnizarlo. No es verdad. No hay que indemnizarlos. Ahora, si te expropian, sí, porque ahí te están privando de tu derecho. El título es transferido al Estado para hacer una carretera o cualquier obra pública, un puente, lo que sea. Pero cuando se te disminuye ese derecho, tú tienes que acogerte a la función social porque el interés general prevalece sobre el particular. Por ejemplo, volvemos al caso de, yo tengo unos predios, supongan ustedes, allá en Bávaro. El hecho de que me disminuyan mi derecho, o me lo reduzcan, yo no podré quizás hacer un hotel como yo esperaba, pero puedo hacer cabaña, puedo explotarlo de otra manera. Y si ustedes ven bien la ley de áreas protegidas, se van a percatar de que el legislador ordinario le dio determinados usos y posibilidades a aquellos titulares de predios que fuesen declarados áreas protegidas o cualquiera de las denominaciones que contiene la ley. Sin duda. O sea, que te dan una opción de tú emplearlo en otra cosa. Pero eso no es una expropiación. Claro que sí. Claro, se nos ha acabado el tiempo. Tendríamos que desarrollar un programa completo para hablar del tema de derechos fundamentales. Y le agradecemos de manera significativa por acompañarnos el día de hoy. Y usted sabe que estos micrófonos son suyos. Gracias. Y le voy a hacer llegar ese ensayo para que ustedes vean y no incurran en ese error. Muchas gracias. Muchos de nuestros colegas. Muchas gracias. A nuestros oyentes y también a los que nos ven desde Facebook Live. Será hasta una próxima. Nos vemos el lunes en Perspectiva Judicial.